para poder... A ver, déjame cambiar un momento acá. Esto. mm, ok. mm, Probando. Vale, buenísimo. Eh, ok. Bueno, Sí, hay dos venezolanos, sí, somos dos Cristian venezolanos y en el yo, equipo. y colombiano. Ok. ¿Cuánto necesita de token para jugar el juego? Se estima que serán $30. Creo que eso ya lo dijimos. El cupo de la whitelist, pregunta importante, va a ser, digamos, en parte para las personas que compraron como tal en la venta de NFT. Ahí vamos a repartir lo que viene siendo el 50% de lo que viene siendo los tokens que se van a vender en la venta privada, que van a ser 60 millones de tokens. Allí se va a repartir, digamos, en partes iguales. Luego también estamos haciendo sorteos con creadores de contenido, que eso también, digamos, figura en nuestro white paper. Y el otro sorteo que estamos haciendo para entrar a la whitelist, que creo que es el 20.83% de los tokens. De todas maneras, lo pueden chequear ahí en el white paper. Ya ese es el sorteo de los 250 cupos que estamos haciendo. El contrato del token, cuando lo anuncian, debería ser antes de lo que viene siendo la venta privada. Lógicamente, no tenemos todavía una fecha como tal. No haremos otra preventa de NFT para los que no los alcanzaron a comprar. ¿A qué hora UTC es? No sé a qué te refieres. Imagino que es la venta privada de token. Creo que es 14 UTC. Si no, corríjame ahí, Sí, muchachos. sí, sí. Sí, 14 UTC. Ok. Em, ¿Cómo van a lidiar con las ballenas, con lo que está sucediendo con CryptoMains? Bueno, nosotros desde un inicio no tenemos, por ahora nuestro token como tal, no tiene ballenas. Primero porque nosotros no hicimos venta pública, y segundo porque la venta privada es del 4% de los tokens y el vesting es bastante largo justamente para evitar este tipo de cosas. Entonces, en principio, Exactamente. no deberíamos tener ballenas. Además de que la venta de estos tokens está bastante diluida por el tema de que nosotros quisimos beneficiar más a nuestra comunidad y nadie tiene un cupo mayor a lo estipulado. Todo el mundo tiene cupos bajos, de montos bajos. Eh, ¿Se sabe cuándo se podrá hacer expediciones y jugar el juego? Estimamos que de mediados a finales de diciembre. Queremos que sea más mediados de diciembre, pero aseguramos que el juego debería ya estar listo en diciembre. Si se nos complica algo, pues ya se alargaría en ese transcurso de tiempo. No pondremos más NFTs a la venta. Ok, no se escucha. No, sí se escucha porque supongo que sí nos escucha, ¿no? Sí. Eh, Aunque hay algunos que tienen como que los audífonos sí, muchachos, bloqueados, ¿quién no? me sale aquí. Hay uno, puedo Sí. lograr contar dos. Sí, ¿Cuál es dos la...? personas que no pueden escuchar. Tres, Sí. cuatro personas. Ujú. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima y mínima que se podrá comprar de token? En principio, puedes comprar de tokens de mínimo lo que quieras. O sea, mínimo, no tenemos un mínimo realmente. El mínimo es $0.1. Ese es el mínimo y es por más temas de conversión en el contrato, no porque nosotros quisiéramos poner mínimo. O sea, y máximo es dependiendo de lo que tenga tu cupo. Te doy un ejemplo. Si compraste en la venta NFT ya tienes un cupo asegurado. Y si, por ejemplo, ganas algún cupo en un sorteo, pues ya esos dos cupos se suman y entonces puedes comprar, no voy a decir el doble porque los dos cupos no tienen el mismo monto, pero sí puedes comprar más. Eh, ¿Cuándo podremos ver y hablar con el economista? Pronto. No te puedo dar un estimado, pero pronto. Eh, Tengo entendido que el Royal Yacimiento Desconocido es aproximadamente 1500. Sí, eso es contando todas las expediciones, digamos, así con el yacimiento desconocido y con todas las gráficas se tomó en cuenta, digamos, un yacimiento nivel 1. Digamos, tú empiezas con tu yacimiento de nivel 1 y se toma en cuenta el tiempo que demoras en subir de nivel, el tiempo que demoras empezando ya para empezar todas las expediciones y luego así. Cuando tengas tu yacimiento nivel 100, obviamente dará un poco más de $1500 al mes porque ya estarás nivel 100 y podrás empezar
como quien dice, todas las expediciones. ¿No creerán que deberían subir la brecha de entrada? No, hicimos, digamos, algunos análisis económicos y creemos que una brecha de entrada de $30, bueno, realmente $30 va a valer lo que es el cofre, ese es el estimado que tenemos. Luego también tienes que comprar lo que son los materiales para iniciar la expedición, que son las brújulas, los mapas y eso. La compra del token va a ser limitada para que las ballenas sí. Cada quien va a tener, los que compraron, por ejemplo, en la venta de NFT, van a tener un cupo definido, van a poder comprar ese cupo por 12 horas. Tu cupo va a estar asegurado. Luego de 10 minutos se abren esos cupos que no se compraron en la primera fase por 10 minutos para que todos los que están en la whitelist lo compren. Y si los que están en la whitelist ya no los compran, pues entonces ya los comprarán quien quiera comprarlo. Ok, ¿cuándo será la beta privada? La beta privada deberíamos lanzarlo. Sé que vamos atrasados con esto y de verdad les ofrecemos una disculpa desde el equipo. Deberíamos lanzarla entre estos días. No va a pasar esta semana, se lo prometemos y ya estamos trabajando en eso. Arriba Venezuela, gracias Jonathan. ¿Cuántos jugadores más o menos tienen NFT? Bueno, por ejemplo, las adres que compraron en nuestra preventa fue más o menos de 6.300 adres. 17. No sé, eh, Más exacto. 6.317, sí, 6.317 adres. ¿Cuánto será la venta mínima y máxima que comparamos en la venta privada? No tenemos una venta mínima, máxima depende de tu cupo. ¿Cómo funciona la preventa pública y privada? Nosotros no tendremos preventa pública. El token ya se lanza después de la venta privada, que será el 4%, se lanza de una vez a liquidez. A algún exchange descentralizado, como puede ser PancakeSwap, etc. ¿Bloquearemos los fondos al inicio? Sí, apenas se despliegue nuestro contrato del token, se van a bloquear todos los fondos del equipo. Digamos, ya tenemos los contratos en GitHub con el cual los haremos. Y bueno, sí, y la liquidez también obviamente la vamos a bloquear. Una pregunta tan sencilla, ¿cómo están? Bueno, estamos muy bien, bastante bien y emocionados por esta dinámica y el sorteo que estábamos haciendo. Ingeniero NFT, un saludo. Eh, Buenas noches. Mi duda es que varios proyectos en su lanzamiento han tenido problemas porque la infraestructura no es suficiente para la carga de jugadores. ¿Tienen algún plan de contingencia en caso de que son más jugadores para el momento de su lanzamiento? Sí, nosotros estamos usando, digamos, en lo que son nuestros servidores, un modelo bastante escalable que se llama Kubernetes, lo cual nos permite escalar tanto horizontal como verticalmente en recursos. Además, estamos usando Amazon Web Service y sí, esperamos que no tengamos ningún inconveniente con eso. Máximo de compra depende de tu cupo. Sí. ¿Cuál es el propósito con este juego? ¿A qué aspiran a llegar? Bueno, nosotros queremos ser más que un click to win y queremos ser un juego NFT exitoso que pueda durar años y pues que no colapse con el tiempo como ha pasado con muchos otros proyectos, ¿no? Eh, y, este, y bueno, sí, que sea un juego NFT divertido y pues sí, Y por eso es básicamente. que definimos varias fases, que la segunda fase que ya lo vamos a ir un poquito más dinámico y ya después de la tercera fase que esté en producción, lo que planteamos es que la tercera fase, que es la fase más larga que tenemos hasta ahorita, que es un MMORPG, pues sea algo más divertido en vez de algo simplemente por ganar, pues sea también entrar y también sea algo divertido y a la vez que estés ganando. Exactamente, eso es lo que queremos lograr. ¿Para cuándo será la venta privada? La venta privada será ya para lo que viene siendo el 8 de diciembre a las 14 UTC. Será a través de un contrato en nuestra página. Estaremos anunciando más información los próximos días.
¿Tendrá el mismo NFT el de la preventa cuando salga el juego? No, en el juego obviamente, primero si tienes un NFT de rareza superior vas a tener que subirlo o comprarlo directamente en el marketplace, con lo cual va a costar más caro obviamente. Va a ser una moneda distinta por cada etapa del juego. Sí, la idea es que en la etapa 2 tengamos otra moneda, que esta moneda sirva para PvP y ese tipo de cosas. Y sí, básicamente. Eh, ¿Piensa sacar alguna beta para que la gente? Sí, vamos a sacar una beta. La beta va a ser cerrada para creadores de contenido. Siento que hay un montón de preguntas abajo y siento que tenemos que ir más rápido, pero no podemos ir más rápido porque mucha gente está preguntando cosas y el chat se me está yendo hasta arriba. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos a Aquí nos responder. quedan 10 minutos. Quedan 10 Bueno, minutos. pues Bueno, 9. podemos alargarlo un poco más. No, Eh, dimos 20 minutos, son 20. no, bueno, media hora. No, son 20 Ok. minutos y anunciamos el sorteo. Bueno, puede ser. Ok. ¿Cuál es la cantidad de token asignado por ítem de la preventa? Digamos que los tokens en un principio, en la primera etapa, se van a asignar, digamos, en partes iguales entre las personas que compraron. Este, mm, digamos que luego en la segunda fase, si estás en la whitelist, vas a poder comprar más. Si quieres, en principio lo que vas a poder comprar es el cupo que tienes asignado en un inicio, más luego, si llega a la segunda fase, que obviamente va a llegar porque dudo mucho que todo el mundo compre su cupo, eso sería extraño, ¿no? Vas a comprar tu cupo más $100 que van a ser el máximo en la segunda fase. Eh, ¿Cuánto van a durar los Vale, mapas que no son para siempre? Una expedición. Va a ser una sola expedición, es un consumible. Luego de que termine cuando empieza tu expedición, se consume y ya vale, que no, hay no una tienes. pregunta que dice que si como que nos hemos dado cuenta de que todos los juegos que tienen oráculos han tenido una caída gracias a la ballena. Y bueno, creo que eso va acorde a lo que respondiste hace rato sobre que pues no tenemos ballenas en sí, porque no tenemos como que está diluido en realidad todos nuestros tokens, por lo menos en esta venta privada, pues va a estar bastante diluido y no hay un mayor cupo de una cifra muy alta. Eh, eh, y que, exactamente. Y además que no solamente eso, nosotros no soltamos o no liberamos, mejor dicho, grandes cantidades en cierto mes, no. Nosotros vamos liberando a la gente, a todos los que compren, un porcentaje muy pequeño a lo largo de 9 meses. O sea, no se va a liberar todo de un solo golpe, o sea, esto evitando a su vez que se vea ese impacto muy grande en lo que es la economía por liberar una gran cantidad de tokens y pues vendan enseguida. Entonces, por esa parte nos cubrimos bastante. Por la parte que está diluido y la parte en que no liberamos gran cantidad de un porcentaje muy grande a lo largo de lo que es el proceso de vesting. Sí, exacto. Tenemos un vesting bastante largo. Aquí tengo una pregunta. ¿Para el yacimiento desconocido se necesita un mapa perdido? No, en principio no necesitas un mapa perdido, pero si quieres hacer una expedición desconocida, entonces sí vas a necesitar el mapa perdido. ¿El ROI estimado de un yacimiento con un solo mapa es con un solo mapa o se irá subiendo gradualmente según la cantidad o el nivel del yacimiento? Mira, si tienes un solo mapa, el ROI la verdad va a ser un poco largo, por lo que la idea es que tengas la oportunidad de comprar todos los mapas y poder hacer, digamos, todo lo que vendrían siendo las expediciones en su momento. Si compramos un NFT caro de $120, ¿podemos comprar más? Sí, puedes comprar todos los NFT que quieras. Tengo una Eh, pregunta del chat en inglés. Dime. Dicen que ¿cuánto tiempo llevan trabajando en el proyecto? Ahora tenemos trabajando en el proyecto o sea, desde que se planteó y fue una idea sobre la mesa. Tenemos más o menos 3 meses y medio aproximadamente desde que le estamos dedicando tiempo completo a esto, dándole duro al proyecto. Sí, básicamente eso. Descanso, Ujú. literal, no dormimos. Sí, Lo que estamos hacemos tratando de sacar todo bien. sí, Ujú, pero sí, ese es nuestro tiempo desde que comenzó. ujú, más o menos. Un poquito antes, pero antes no era una idea, solamente. Eh,
Ok, van a No, sortear becas privadas. Sí, tenemos un concurso en el cual estamos sorteando 250 becas. Además, te invito a que vayas al canal de nuestros partners y veas sus videos porque ellos están sorteando también bastantes becas. Eh, a ver, ¿cuál es el mínimo y máximo? Mínimo no tenemos, máximo va a depender de tu cupo, ya lo hemos contestado. ¿A qué precio saldría el token en exchange? El token se va a listar, eso está en el white paper, muchachos. El token se va a listar cuando lo lancemos a liquidez, va a ser a un precio de 0.11. Ok, hay muchos también que preguntan en el exchange. Hasta ahora hemos pensado PancakeSwap, pero no es algo oficial todavía, es algo que puede cambiar. De todas maneras, el listado luego de la venta privada va a ser bastante rápido. No pensamos durar tanto tiempo sin dar liquidez al token después de que se haga la venta privada. Eh, ok. mm, sí, más o menos Tengo otra eh, pregunta que hacen bastante, es respecto a que la cantidad de NFT que compraron, o sea, en dinero, influye a la hora del cupo. Esa pregunta la hacen todos los días. En principio no, yo creo que o sea, todos los cupos van a estar iguales, digamos, al menos en lo que es la primera fase, pero como les digo, todos los que están en la whitelist, dudo mucho que, o sea, quien quiera comprar más de lo que viene siendo su cupo asignado, dudo mucho que todo el mundo compre su cupo. Yo creo que vamos a llegar a la fase 2 y a lo mejor hasta la fase 3 de la preventa, y allí van a poder comprar más tokens si así lo desean. Ujú. sí, hasta un máximo de $100 Sí, en 100 liberados. dólares más el cupo Más el que cupo. tengas. Exacto. Si Exacto. tienes un cupo de 100 Eso es lo dólares, único que podemos luego. decir. Exacto. No, No, aún no, no. no. Esto lo podrán ver si están en la whitelist y todo eso en nuestra página. Tenemos que hacer una actualización en estos En breve. días. Eh, es decir, el 8 de diciembre, cuando acabe la preventa, automáticamente ese día cualquiera podrá comprar el token. El 8 de diciembre no, porque de hecho la preventa dura aproximadamente 36 horas y 10 minutos y se estima que haya un periodo de 12 horas mientras ponemos la liquidez, la bloqueamos y todo lo demás. Pero sí, más o menos en esa fecha vas a poder comprar y vender tokens si quieres vender los del TGE o también. Eh, Cuando hablan de tu cupo, ¿a qué se refieren? Bueno, nosotros quisimos que todo fuera bastante, que hubiera igualdad, por así decirlo, y que todo el mundo tuviera la oportunidad como tal de poder comprar tokens, sino que fuera el más rápido que lo comprara, sino que todo el mundo pudiera tener la oportunidad de participar. Entonces lo que hacemos nosotros es que nuestro cupo, digamos, durante las primeras 12 horas está asegurado. Un cupo se dice, tú tienes con tu wallet, por ejemplo, en la cual compraste NFT, tienes un monto asegurado en el contrato, el cual vas a poder comprar por 12 horas sin que nadie te lo quite. Podrían lanzar un token en un horario random después de terminar la preventa para así evitar bots programados a la hora de la salida del token. Bueno, quizás, aunque yo creo que, o sea, no sé qué tan beneficioso sería eso. Bueno, piensa que también quizás podrían poner un bot, ahí no tendríamos que revelar ni siquiera en qué exchange descentralizado la vamos a listar, porque entonces también estaría el riesgo de que ya tenía el address del contrato y estaría el riesgo de que alguien estuviera viendo allí. eh, Eso, nosotros por eso también es que no liberamos lo que es la página de nuestra preventa hasta el mismo día ni el contrato, justamente para dificultarle la tarea a los bots, pero ya con un exchange descentralizado, pues ahí se puede hacer poco, ¿no? Porque ya eso está ahí y simplemente lo que cambia es el address del contrato. Eh, vale, no sé qué pregunta por ahí. Roberto, no te entendí con esa Último minuto. pregunta. Mira, Sí, dicen aquí, tenemos en ahí. caso de un retroceso considerable, tomarían acciones o dejarían todo en manos de la comunidad. Me imagino que sí, tipo lo que está pasando con Crypto es que pues tuvo un retroceso bastante considerable y pues a ellos preguntan a ver si tomaríamos algunas acciones, supongo, sobre eso. Bueno, ahí depende de qué te refieras con acciones. Es decir, nosotros creemos en lo que es el libre mercado. Al final, pues nadie quiere que la moneda baje, nosotros tampoco. Pero pues al final, si tú tienes tokens y necesitas venderlos o quieres venderlos en ese momento, pues al final eres libre de hacerlo. No somos como esos proyectos que al final echan hate a quien quiere vender sus tokens. No, eso es tuyo después de que lo tienes en tu wallet y pues eso.
Ahí pocas acciones podemos tomar, no sé a qué se refiere de acciones. En principio, la primera acción es prevenir que eso pase, pero luego que eso Sí, pasa, pues, tampoco, nuestro contrato del token también es bastante simple. Nosotros, digamos, no tenemos manera, si es a eso a lo que te referías, ¿no? Ni lo haríamos, ni tenemos manera de bloquear la wallet de nadie, ni de congelar el mercado, nada. No podemos hacer nada de eso porque nuestro contrato del token, de hecho, no tiene forma de nosotros poder hacer esto. El primer día ya saldrá con el 10% desbloqueado. Sí, apenas compras en la preventa vas a tener tu 10% del token desbloqueado y esto se irá liberando linealmente. bloque a bloque, exacto. Sí, Por hay ejemplo, un... si toman en cuenta lo que es la red donde es que estamos nosotros, que es la Binance Smart Chain, cada bloque son cada 3 segundos. O sea, cada 3 segundos o se liberan una porción pequeña de tus tokens. O sea, para que puedan sacar más o menos su cuenta de cada cuánto pueden tener al día. Pero sí, o sea, va a ser lineal a cada bloque. O sea, cada 3 segundos, que es lo que dura en crear un nuevo bloque de Binance Smart Chain, pues tomen en cuenta ese cálculo ahí. Sí, exacto. Toma el tiempo en el cual se confirmó el último bloque. Ahí que Exacto. hay una pregunta que me gusta mucho. ¿Hay una manera de colaborar con ustedes? Por ejemplo, un modelador 3D o algo que un físico pueda ayudar. Me imagino que te refieres a trabajar directamente con nosotros. Nosotros estamos ahora contratando gente también que nos ayude a agilizar lo que son las cosas. Si alguien quiere trabajar con nosotros y tiene diseñadores, programadores, como quieran, pues envíen su CV a nuestro correo electrónico. Esto va a hacer una lluvia de correos, pero no importa. Al final, Sí, si alguien que juega nuestro el proyecto y correo quiere trabajar con nosotros, pues muchísimo mejor. El correo es support@etherland.app, por si acaso. Ahí es que tienen que enviar el CV como tal. y pues aprovechen ahorita porque ya ya hemos Sí, contratado personal y estamos pues en estamos ello. en este proceso de revisión de talento. Sí, tal cual. ¿Cuál es el contrato del token? Por ahora puedes verlo en nuestro GitHub. No se ha listado en BSC todavía. Lo haremos Ok, en los última próximos días. pregunta porque ya se acabó el tiempo, hora del sorteo. Vamos al sorteo, nos gustó mucho esta ronda de preguntas, esperamos que a ustedes también les haya gustado, pero es hora de empezar a anunciar los ganadores, los afortunados ganadores, por su yacimiento de desconocidos y sus kits. Vale. Bueno, ahora Tech va a proceder a compartir y pues nada, empieza ahí a compartir. Venga, pásame. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Este, Sí. Ok, tenemos un problema porque nada más permite no la pensamos. 50 espectadores. Vamos a buscar una solución rápida a esto. Porque en realidad no es que entre nada más 50 personas, pues eh, quizás hicimos... Entonces, Vale, pensé a que ver. podíamos compartir más acá. Sí, de hecho creo que hay gente que se quedó fuera del canal. Creo que Discord no es un buen sitio para un ama, al menos aquí. Sí, tendríamos que haber creado un escenario. Ajá, ujú, Bueno, no, creo que... empieza ahí, Pero grábalo porque, grábalo por lo bueno, menos y así lo resubes.